Bienvenidos al video 2 de derivada total. En este video resolveremos el ejercicio 3 y el ejercicio 4 de la sección 11.5 del libro de cálculo, conceptos y contextos de James Stewart. Previo a ello, recordaremos la definición de derivada total dada en el video 1. En el video 1 vimos la definición de derivada total para una función de varias variables. En esa ocasión dijimos que si teníamos una función y igual a f, función de x1, x2, xn, es decir, una función de n variables, y además cada una de estas variables es a su vez función de t, es decir, que esta función en el fondo es función también de t si sustituimos la expresión de x1 como función de t en la función f original. En esa ocasión dijimos que si la función f es diferenciable en cada una de las variables x1, x2, xn, y además cada una de estas funciones que está expresada como función de t son diferenciables en t, entonces toda esta función también es diferenciable en t. Y la derivada total en este caso de la variable y, que es igual a la función f, denotada de esta manera como dy en dt, iba a ser igual a la derivada parcial de la función f con respecto a la primer variable x1 multiplicada por la derivada de la variable x1 respecto de t, es decir, por la derivada de esta función g1 de t, más la derivada de la función f respecto a la segunda variable, es decir, x2, la derivada parcial de f con respecto a x2, multiplicada por la derivada de esa segunda variable respecto a t, es decir, multiplicada por la derivada de esta función, más así sucesivamente hasta la última variable, es decir, la derivada parcial de esta función f respecto a la última variable, que en este caso es xn, multiplicada por la derivada de esa última variable respecto de t, es decir, la derivada de esta función, que es la que tenemos aquí. A esta expresión es lo que se le conoce como la derivada total. Una vez recordada la definición de derivada total, procedemos a resolver el ejercicio 3 de la sección 11.5 del libro de cálculo, conceptos y contextos de James Stewart. El problema dice calcular la derivada total de la variable w igual a x por y cuadrada por z cúbica, donde la variable x es igual al seno de t, la variable y es igual al coseno de t y la variable z es igual a 1 más la exponencial de 2t. Aquí podemos observar que nuestra variable w es una función que depende de la variable x, depende de la variable y depende de la variable z, por lo que es una función de varias variables donde el número de variables es 3. Entonces, de acuerdo a la definición que nosotros tenemos de derivada total de w, tendríamos que la derivada total de w con respecto a t sería igual a la derivada parcial de la función f respecto a la primer variable, que en este caso es x, por la derivada de esa primer variable que es x respecto a t, más la derivada parcial de la función f respecto a la segunda variable que es y por la derivada de y con respecto de t, más la derivada de la función f respecto a la tercera variable que es z por la derivada de z respecto de t. Ahora tenemos que calcular cada uno de estos elementos y luego sustituirlos en esta fórmula. Entonces, de este lado, primero calculemos la derivada parcial de f con respecto de x. Significa
derivar esta función de aquí con respecto de x, suponiendo que y y z son constantes. Entonces la derivada de esto con respecto de x, suponiendo que y y z son constantes, es igual a y cuadrada por z cúbica. Luego la siguiente derivada parcial que necesitamos es la derivada parcial de f con respecto de y. La derivada parcial de f con respecto de y es derivar esta función de aquí, suponiendo que x y z son constantes. La única variable va a ser y. En ese caso la derivada va a ser igual a 2 por x por y por z cúbica. Y la última derivada parcial que necesitamos es la derivada de f con respecto de z. La derivada parcial de f con respecto de z consiste en derivar esta función asumiendo que x y y son constantes y que la única variable es z. En ese caso, la derivada parcial es igual a 3 veces x y cuadrada z cuadrada. Ya tenemos calculadas todas las derivadas parciales. Ahora calculemos la derivada de x con respecto de t, la derivada de y con respecto de t y la derivada de z con respecto de t. Empezamos con la derivada de x con respecto de t. Calcular esa derivada significa derivar esta función con respecto de t. La derivada del seno de t con respecto de t es igual al coseno de t. La siguiente derivada es la derivada de y con respecto de t. De y con respecto de t significa derivar esta función coseno de t con respecto de t. La derivada del coseno de t es igual a menos el seno de t. Y nos falta la última derivada, que es la derivada de z con respecto de t. La derivada de z con respecto de t es igual a la derivada de esta función. La derivada de esta función con respecto de t es igual a 2 veces la exponencial de 2t, porque la derivada de la función exponencial es ella misma multiplicada por la derivada del exponente, que en este caso la derivada del exponente es únicamente 2, que es esto que tenemos aquí. Y pues la derivada de una constante es 0. Entonces ya tenemos aquí calculados todos los elementos que necesitamos para tener la derivada total. Entonces procedemos a sustituir el resultado. Esto va a ser igual a la derivada de f con respecto de x, dijimos que es y cuadrada z cúbica multiplicada por la derivada de x con respecto de t, que es el coseno de t, y luego más la derivada de f con respecto de y, que es esta función de aquí, multiplicada por dy, la derivada de y con respecto de t, que es el menos seno de t. Entonces tendríamos 2x y z cúbica por el menos seno de t, todo eso más, y tenemos la derivada parcial de f con respecto de z, que es esta función de aquí, por la derivada de z respecto de t, que es esta función de aquí. Entonces tenemos 3 veces x y cuadrada z cuadrada por 2 exponencial de 2t. Esto es igual a y cuadrada z cúbica coseno de t, más sería menos, sacamos el menos que tenemos aquí dentro de los paréntesis, 2x y z cúbica por el seno de t, más multiplicamos constantes y tendríamos 3 por 2, 6x y cuadrada z cuadrada exponencial de 2t. Y esta ya sería nuestra derivada total. Podemos dejar el resultado
expresado de esta manera, o bien podríamos sustituir en cada una de las variables su expresión en términos de t, es decir, en lugar de y cuadrada pondríamos coseno cuadrado de t, en lugar de z cúbica pondríamos 1 más la exponencial de 2t todo al cubo, y así para cada una de estas variables, pero con esta expresión es suficiente. Ahora resolveremos el ejercicio 4 de la sección 11.5 del libro de Cálculo, Conceptos y Contextos de James Stewart. El ejercicio 4 dice calcular la derivada total de w igual a x sobre y más y sobre z, donde x es igual a raíz de t, y es igual a coseno de 2t y z es igual a la exponencial a la menos 3t. En este problema nuevamente vemos que w es una función que depende de la variable x, y y z, es decir, es una función de 3 variables, donde cada una de estas variables, x es una función de t, y también es función de t y z también es función de t, por lo que la derivada total de w respecto de t va a ser igual a la derivada parcial de la función f respecto de la primer variable que es x por la derivada de x respecto de t más la derivada parcial de la función f respecto de la segunda variable que es y por la derivada de y con respecto de t más la derivada parcial de la función f respecto a la tercera variable que es z por la derivada de z respecto de t. Tenemos que calcular cada uno de estos elementos, sustituirlos en la fórmula, por lo que del lado derecho primero calcularemos las derivadas parciales de f con respecto a cada una de las variables. Primero calcularemos la derivada de f respecto de x. Calcular esa derivada significa asumir que tanto y como z son constantes y que la única variable es x. Al derivar este primer término respecto de x, tenemos 1 sobre y la derivada de este término respecto de x es 0. Ahora calculamos la segunda derivada parcial, la derivada parcial de f con respecto de y. Debemos derivar esta función asumiendo que tanto x como z son constantes. Entonces la derivada del primer término respecto de y es igual a menos x entre y cuadrada. La derivada del segundo término respecto de y es más 1 sobre z. Ahora calculamos la tercera derivada parcial. La derivada parcial de f respecto de z es igual a derivar esta función asumiendo que tanto x como y son constantes. La derivada del primer término respecto de z es 0 y la derivada del segundo término respecto de z es menos y sobre z cuadrada. Ya hemos calculado todas las derivadas parciales. Ahora necesitamos calcular la derivada de x con respecto de t, de y con respecto de t y de z con respecto de t. De x con respecto de t es igual a derivar esta función con respecto de t. La derivada de raíz de t con respecto de t es igual a 1/2 de t a la menos 1/2. La siguiente derivada, que es de y en dt, es igual a derivar esta función respecto de t. Sabemos que la derivada del coseno es el menos seno y dejamos evaluada la función en el mismo argumento, que es 2t, y ahora multiplicamos por la derivada del argumento, que es la derivada de 2t, que es únicamente 2, es decir, esto nos da menos 2 veces seno de 2t. Y la última derivada, que es de z en dt, es igual a la derivada de la exponencial a la menos 3t con respecto a t. La derivada de la función exponencial sabemos que es la misma por la derivada de su argumento. La derivada del argumento significa derivar menos 3t y su derivada es menos 3, por lo que nos da
menos 3 veces la exponencial de menos 3t. Con eso ya tenemos calculados todos los elementos para sustituir en nuestra derivada total. Nuestra derivada total es igual a la derivada parcial de f con respecto de x por dx en dt, es decir, esta función multiplicada por esta. Es 1 sobre y por 1 medio por t a la menos 1 medio, más la derivada parcial de f con respecto de y por dy en dt, es decir, esta función multiplicada por esta función, más sería menos x entre y cuadrada más 1 sobre z multiplicado por menos 2 veces el seno de 2t. Dice más, nos falta la derivada parcial de f con respecto de z por dz con respecto de t, el producto de esta función con esta otra, lo cual tendríamos menos y sobre z cuadrada multiplicada por menos 3 veces la exponencial de menos 3t. Esto podemos simplificar un poco, sería 1 medio de 1 entre y por raíz de t menos 2 veces el seno de 2t que multiplica a 1 entre z menos x entre y cuadrada más 3y entre z cuadrada por la exponencial de menos 3t. Y este ya sería nuestro resultado de la derivada total de w respecto de t. Podemos dejar el resultado de esta manera o podemos sustituir en la fórmula todo en términos de t, es decir, sustituir quién es y como función de t, z como función de t y x como función de t, pero con esta expresión es más que suficiente. Y con eso hemos terminado el video 2 de derivada total de funciones de varias variables.